Socialismo. La organización de las sociedades. Trabajo para la materia de gestión, hecho por Axel Carrillo, Cristian Castillo, Efraín Arredondo, Kevin Huanca, y Cristian García. Profesora, Amelia Sardo. Unión Soviética. La economía de la Unión Soviética y su sistema económico se basaban en la propiedad social de los medios de producción, dentro de la teoría general marxista-leninista. En 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, la economía e instituciones rusas eran arcaicas. Su producción industrial en 1913 era un tercio que la de Francia y solo un 7% que la de Estados Unidos. En muchos lugares de Rusia las técnicas agrícolas se mantenían a niveles del siglo XVII y los deficientes transportes impedían cualquier industrialización a gran escala. La escasez de capital llevaba al país a estar en la práctica dominado por manos extranjeras, poseyendo más de la mitad de las acciones de todas las empresas rusas. Las continuas y duras represiones del régimen provocaban constantes revueltas urbanas, insurrecciones campesinas y ataques terroristas. La entrada del país en la Primera Guerra Mundial y las constantes derrotas, con la pérdida de millones de soldados rusos, no hicieron sino empeorar la situación del país. Tras 3 años de guerra la situación para campesinos, obreros y soldados era crítica, produciéndose la denominada Revolución de Febrero de 1917, que derrocó al régimen zarista e instauró una democracia burguesa. Con la caída de la monarquía se abrió en Rusia un período de euforía y optimismo, pero pronto la lentitud del gobierno provisional ruso y su negativa a finalizar la guerra provocaría la alineación de la población con los soviets revolucionarios al grito de «todo el poder a los soviets». 20 de octubre de 1917, en la llamada Revolución de Octubre los bolcheviques se adueñaron unilateralmente del poder, instaurando el primer régimen autodenominado socialista de la historia. Con el establecimiento definitivo del nuevo régimen, los jefes bolcheviques comprendieron la necesidad de un período de transición que permitiera cerrar las heridas causadas por la guerra civil y la Primera Guerra Mundial y preparar a la población para el socialismo. Durante la guerra y la revolución, las medidas adoptadas habían ido dirigidas a la satisfacción de los deseos de campesinos, soldados y obreros, pero ninguna de estas medidas era de corte socialista, ni mucho menos comunista, sino que la mayoría ya habían sido concebidas por los burgueses radicales. Por tanto, Lenin no pretendía la inmediata implantación del modelo socialista ni la abolición del capitalismo, sino la vigilancia de este último por parte del Estado. De este modo se creó un sistema mixto con la esperanza de que una revolución por toda Europa pudiera cimentar definitivamente un sistema de transición que condujera al socialismo. Al terminar la guerra civil y tras el abandono del comunismo de guerra, se apela a la iniciativa privada para la reconstrucción de la economía, 1921-1928, esto da paso a la nueva política económica ONED que entra en vigor en marzo de 1921, esta reconstrucción de la economía hace que se dejen atrás las incautaciones, que se sustituyen por nuevos impuestos y se favorece el renacimiento de una pequeña industria para que los campesinos puedan volver a producir, con lo cual en cierto modo se restablece el capitalismo y da fin al socialismo. Entre 1921 y 1941 la producción industrial de la Unión Soviética evoluciona, tanto, que incluso se pudo hacer frente a los grandes gastos militares. Si el fin del socialismo es asegurar la máxima satisfacción de las necesidades culturales y materiales cada vez mayores de la población, puede decirse que este objetivo solo se ha cumplido parcialmente en 1940. China. En 1949 China era un país rural con un desarrollo industrial muy deficiente. La agricultura era de carácter intensivo, con una tasa de inversión muy baja, la ausencia de una política hidrológica, provocaba grandes fluctuaciones entre los años secos y lluviosos, lo que producía grandes desequilibrios en los mercados, acentuados por una mala red de transportes. Según estimaciones de la ONU, en 1947 la renta per cápita china era de $40 al año, la mitad de la renta india y muy por debajo del promedio mundial, fijado en torno a los $250. A partir del final de la guerra se extendió a todo el país, la reforma agrícola iniciada durante el conflicto, esta consistió en una primera fase, en la confiscación de las tierras de los terratenientes para su redistribución entre los pequeños agricultores y los asalariados agrícolas. Posteriormente se pasó a un proceso de cooperativización y colectivización.
Tras el final de la guerra se nacionalizaron las principales industrias, la banca y el comercio al por mayor, y a partir de 1957 el gobierno chino se fue separando de las directrices soviéticas, que coincidió en el tiempo con una fase denominada de las 100 flores, que supuso un período de apertura hacia la crítica. A partir de 1958, con el segundo plan quinquenal, se inició el conocido como Gran Salto Adelante, conjunto de medidas tendentes a forzar el crecimiento económico, que pretendía ser una vía más rápida de incrementar la producción. En la agricultura supuso la colectivización de las explotaciones agrícolas, y en la industria la combinación de grandes inversiones siguiendo el modelo soviético con otras industrias de menor tamaño, en las que se trataba de implicar a todo el país. El plan obtuvo inicialmente resultados cuantitativos significativos, consiguiendo duplicar en un año la producción de hierro y acero. En la agricultura, el enorme tamaño de las comunas establecidas, unido a los desastres naturales, sequía e inundaciones, que afectaron a China, provocaron una bajada de la producción y una gran hambruna. En 1961 se inicia una fase de depresión en el que se deshacen las grandes comunas agrícolas, faltas de eficiencia. También se produce en este año la ruptura con la Unión Soviética y se cancelan todos los proyectos iniciados con su cooperación y se reducen las ambiciosas metas de crecimiento que se habían demostrado inútiles. Programa de reformas económicas llamado Socialismo con características chinas en la República Popular China, PRC, que se inició en diciembre de 1978 por los reformistas dentro del Partido Comunista de China, CPC, dirigidos por Deng Xiaoping. La meta de la reforma económica china era transformar la economía planificada para generar un fuerte crecimiento económico e incrementar el bienestar de los ciudadanos chinos. La primera fase, a finales de los 70 y principios de los 80, involucraba la descolectivización de la agricultura, la apertura del país a la inversión extranjera y el permiso a emprendedores de iniciar empresas. La segunda fase de la reforma, a finales de los 80 y 90, involucraba la industria pesada, aunque los monopolios públicos en sectores como la banca y el petróleo permanecieron. El sector privado creció notablemente, reflejando casi el 70% del PIB de China para 2005. De 1978 a 2010, sucedió un crecimiento sin precedentes, con el aumento de la economía en 9,5% anual. Corea del Norte. Corea del Norte ha mantenido una de las economías más cerradas y centralizadas en el mundo desde la década de 1940. Durante varias décadas siguió el modelo soviético de planes quinquenales con el objetivo de lograr la autosuficiencia. El amplio apoyo soviético y chino permitió al país recuperarse rápidamente de la guerra de Corea y registrar tasas de crecimiento muy altas. El Producto Nacional Bruto por cápita en Corea del Norte casi cuadruplicó entre 1953 y 1960, de 55 a $208, mientras que quedó casi estancado en Corea del Sur, de 56 a $60. El historiador Bruce Cummings indica que un informe interno de la CIA admitía las diferentes realizaciones del régimen. Los cuidados a los niños y particularmente a los huérfanos, el cambio radical del estatuto de la mujer, la atención médica gratuita y la medicina preventiva, las tasas de mortalidad infantil y una esperanza de vida comparable a los países más avanzados. Apenas el 21,8% de la superficie norcoreana es cultivable. Su principal producto agrícola es el arroz. El 90% de la tierra se trabaja en forma cooperativa. Cuenta con varios recursos minerales como carbón, hierro, zinc, cobre, plomo y manganeso. La economía norcoreana se rige a través de un sistema vertical de poder estatal, centralizado en torno al Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, en lo que es habitualmente designado como economía de planificación centralizada. Prácticamente la totalidad de las empresas son propiedad del Estado, que a su vez es controlado y dirigido por el partido, lo que convierte a todos los efectos a Corea del Norte en un Estado socialista. Se destina un elevado número de fondos a la industria pesada, principalmente a la metalurgia, la minería del carbón y el transporte ferroviario. En la agricultura destaca el cultivo de arroz. El gobierno norcoreano, sin embargo, se distingue de otros similares por su total adopción del juche, definido como un sistema de administración de recursos, también definido como filosofía nacional de vida, basado en la autosuficiencia del país, el nacionalismo, y determinados conceptos del budismo y el socialismo. En dicho contexto, la base del comercio consiste en aprovechar al máximo los recursos propios e importar solamente productos indispensables de los que se carece, como por ejemplo, el petróleo.
Desde la década de 1980 se crearon zonas económicas especiales donde se fomenta la inversión extranjera. Sin embargo, esta medida no debe entenderse como un giro hacia una economía de mercado socialista, como algunos analistas han advertido, ya que en ningún momento ha sido acompañado de una privatización de los medios productivos, como sucedió en la República Popular China tras la muerte de Mao en 1976. La Federación General de Sindicatos de Corea es la única central obrera del país. Por su parte, la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea es el sindicato agrario que agrupa a jornaleros y campesinos. Cuba. La sociedad cubana mantenía una estructura económica, política y social que buscaba avanzar y desarrollar la producción y la apropiación con un carácter cada vez más social, tratando de apuntar a un grado de desarrollo de la sociedad en el cual cada uno contribuiría de acuerdo con su capacidad y recibiría de acuerdo con sus necesidades. La grave crisis del período 1989-1993 exigió profundas transformaciones económicas, pese a lo cual Cuba intenta mantener el principio distributivo socialista de cada uno según su capacidad, para cada uno según su trabajo de la fase de transición al comunismo. La propuesta de resistir y superar la crisis al menor costo social posible llevó la crisis a un escenario de intercambios protegidos por el racionamiento, en el cual las ventas son realizadas a través de las libretas. Las reformas cubanas surgen de la crisis que acompañó a la caída de la Unión Soviética y a la ruptura de los vínculos de Cuba con el Consejo de Ayuda Económica Mutua, CAME, a través del cual mantenía la mayor parte del intercambio económico, financiero y científico-técnico. Las reformas se iniciaron con el Cuarto Congreso del Partido Comunista Cubano, en 1991, donde fueron establecidas varias cosas. Reabrir el mercado interno, agropecuario, industrial, artesanal en moneda nacional y mercancías importadas y de fabricación nacional en moneda extranjera. Abrir la economía nacional al capital, al dinero mundial y a las mercancías. Permitir la asociación económica del Estado con el capital extranjero. Impulsar el autofinanciamiento de las empresas en divisas convertibles y permitir a las empresas estatales exportar e importar directamente. Descentralizar el sistema bancario nacional, entre otras reformas. La apertura de la economía cubana en los años 90 ocurrió en un período de profunda crisis y el gran dilema para su aprobación e implementación estaba centrado en la contradicción entre el mercado y la planificación central. Veremos que la ideología que identificaba mercado con capitalismo y planificación con socialismo, terminó siendo superada y se desarrolló la concepción de la economía socialista de mercado. Después de la victoria de la revolución en enero de 1959, las contradicciones internas y las presiones del imperialismo norteamericano condujeron a la sociedad cubana en dirección al bloque socialista y al desarrollo de una economía centralmente planificada. Es posible identificar 3 puntos centrales como objetivos generales del modelo económico y social de la economía socialista cubana. 1. Propiedad estatal casi absoluta de los medios de producción. Conservación en lo fundamental de la planificación económica, lo que redunda en el hecho de que los planes productivos son fijados con predominio de relaciones verticales, y donde los instrumentos económicos y mecanismos financieros desempeñan un papel pasivo frente a la planificación. 2. Garantía de empleo, salud, educación y previsión social con igual oportunidad de acceso para toda la población, siendo el otorgamiento de esos servicios gratuito. Y 3. Meta de un cierto grado de equidad y homogeneidad en la sociedad. Este último punto trajo consigo varias otras metas relacionadas. Distribución racionada de los bienes de consumo. Aproximación de las condiciones de vida entre la ciudad y el campo. Condiciones de incorporación de la mujer en la vida económica activa. Humanización de los llamados trabajos duros. Y minimización de las diferencias salariales. Los 4 objetivos generales son traducidos, en términos de empleo y salarios, en las siguientes metas. Pleno empleo garantizado por vía estatal como meta básica. Satisfacción de la demanda por fuerza de trabajo de la economía por tipo de actividad y territorio, velando por la eficiencia mediante la planificación. Seguridad en el trabajo, protección e higiene, descanso, disposiciones generales sobre previsión social y protección contra arbitrariedades en el acto de despedir. Sistema salarial centralizado y uniforme, a fin de definir escalas y tarifas únicas, con atención a la complejidad del trabajo y la calificación requerida, y no permitir grandes desigualdades salariales. Y coordinación por la planificación de la formación de la fuerza de trabajo y la garantía de su inserción, absorción, automática en empleos de acuerdo con la especialidad de quienes ingresan a la fuerza de trabajo.
y obtención de comportamientos laborales que atiendan a la disciplina y eficiencia.